Hola a todos. Hoy quiero hablarte de la pereza. Un sentir y un estatus emocional y psicológico, incluso físico y espiritual, que tiene una gran importancia en nuestras vidas y que sin duda alguna nos impide avanzar en el proceso evolutivo. Podemos empezar por la etimología de esta palabra. Al parecer esta palabra viene del latín pigritia, que viene a significar algo así como que, es curiosa la definición, que siente repugnancia y rechazo. Me sorprendió la definición, la etimología a veces esconde cosas muy curiosas, ¿verdad? Pero luego mirándolo bien, he podido ir viendo por la experiencia y por lo que vengo fijándome, que sí que es cierto que es una forma de rechazo, así como también puede ser el miedo y otras emociones que están, digamos, relacionadas con el rechazo. Este sentir y este posicionamiento vital al que llamamos pereza, pues tiene mucho que ver con el rechazo. Yo diría que la pereza es la renuncia o el rechazo al esfuerzo que tenemos que hacer a diferentes niveles, dependiendo del cuerpo o la parte de nosotros que esté, digamos, perezosa, pues hay un tipo de renuncia o rechazo diferente. Como consecuencia de esta dificultad para sentir, para pensar o para escuchar en el sentido más profundo del término, pues aparece una impotencia derivada de esa renuncia o rechazo al esfuerzo. Cuando hablamos en el mundo del yoga de las diferentes cualidades de lo manifestado, decimos que son las cualidades de la materia o las gunas, hay una parte un tercio de esas gunas son tamas, lo que llamamos tamas, ¿no? Por un lado tenemos tamas, sattva y rayas. Bien, pues digamos que la pereza es tamas, ¿no? Esa parte de la manifestación o ese aspecto de lo manifestado que tiene una dificultad para llegar al equilibrio, una dificultad para llegar a sattva, ¿sí? Una manera curiosa de rechazo, que reconozco que hace un tiempo prácticamente desconocía o no había reparado, es lo que solemos llamar resistencia pasiva. Es una forma de renunciar al esfuerzo que tengo que hacer ante una tarea, ante un sentir, un pensar, que es, bueno, pues digamos, dar largas, posponer, dejar pasar, en lugar de enfrentarme o confrontarme con quien tengo que hacerlo, pues es un dejar pasar. Bueno, pues ya lo haré mañana, y mañana da lugar a pasado, y pasado da lugar al siguiente. Es un sí, 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 ya, y que nunca llega, ¿verdad? Bueno, cuando hacemos esto ya sabemos que lo que estamos es posponiendo un conflicto, una dificultad en las relaciones, en resolver lo que tengamos que resolver. En definitiva, bueno, pues no digo que siempre sea innecesario o inadecuada la resistencia pasiva, pero sí que en algunos casos pues, se convierte en una forma de evitación que, como digo, luego trae sus consecuencias. Veamos ahora cómo funciona tal vez la pereza en las diferentes partes de nosotros, ¿sí? Si empezamos a nivel físico, pues la pereza física probablemente sea de las más reconocidas y reconocibles, es la dificultad que tenemos para mover nuestro cuerpo físico. Si tenemos que cargar algo, subir a un piso, subir al monte, bueno, pues todas esas dificultades para movilizar el cuerpo físico es lo que podemos entender como la pereza física. En muchos casos es bastante evidente, se nos hace bastante evidente y, bien, pues está presente en nuestras vidas. Otro tipo de pereza sería la pereza emocional. La pereza emocional es una resistencia, como decíamos en la definición, decíamos que siente repugnancia o rechazo ante el esfuerzo que tienes que hacer o que tengo que hacer a la hora de sentir una determinada emoción. Todos tenemos emociones que se nos hacen más fáciles y más familiares y también nos las tenemos más permitidas o nos dan menos miedo sentir, y otras emociones que nos dificulta más
o que tenemos más resistencia a la hora de sentirlas. A veces esta resistencia la subimos a la cabeza, retroflexionamos, que es algo así como recoger toda esa energía hacia adentro, y esta energía pues poco a poco se va volviendo contra nosotros. Decimos que energía que no sale, energía que se vuelve contra mí. Como digo, hay una resistencia en muchos casos a sentir dependiendo de la persona, incluso de la zona. No es lo mismo la dificultad que tenemos a sentir en Guipúzcoa la alegría o en Sevilla la alegría, ¿no? Probablemente, bueno, sería difícil establecer una estadística, pero probablemente hay diferencias en cuanto a la resistencia o la pereza que tenemos a la hora de sentir una u otra emoción en determinadas familias, en determinados entornos, determinadas empresas o determinados continentes o zonas geográficas. A nivel mental también existe una pereza. Hay una pereza que tiene que ver con el esfuerzo que supone pensar. A veces tenemos una dificultad para pensar según en qué cuestiones que van asociadas a emociones o determinados problemas, determinadas cuestiones, o también la pereza a hacer ciertos análisis, reflexiones. ¡Ay, qué pereza pensar en ese tema! O no me hables, que me da una pereza. ¿Sí? Bueno, son resistencias, son perezas que tenemos a la hora de poner en marcha nuestra mente. Vemos que tenemos dificultad para poner en marcha el cuerpo físico, dificultad para poner en marcha el cuerpo emocional y dificultad para poner en marcha el cuerpo mental. Digo dificultad porque en realidad, como vemos en la definición y si nos fijamos un poco, es una resistencia a poner en marcha estos cuerpos, y de alguna manera los cuerpos son los que nos ganan pues a la hora de sacar adelante lo que tengamos que sacar adelante. Una de las resistencias más importantes es la pereza psicoespiritual. Le hemos puesto este palabra a un tipo de resistencia que tiene que ver con el ejercicio de dos aspectos fundamentales en el proceso evolutivo. Serían la dificultad o la resistencia a poner atención, a atender, no digo entender, que esto se hace con la mente, sino a atender con la conciencia, o sea, dicho de otra manera, hacerme consciente. Hay una pereza para hacerme consciente. Si no existiera esa pereza ya seríamos supraconscientes y no lo somos porque existe como estatus, no solo como estado anímico, sino como estatus, una dificultad para hacerme consciente de las cosas. Y por otro lado, existe la pereza relacionada con la voluntad. Ahí es donde hay una relación directa entre la pereza y la voluntad. Yo me pregunto y me he preguntado en otros momentos de mi vida, ¿para qué sirve el esfuerzo, verdad? ¿Para qué sirve, para qué la naturaleza y la vida ha puesto el esfuerzo en todo aquello que merece la pena, en todo aquello que es importante, ¿sí? Bien, he llegado a concluir, no sé si con acierto, tiene toda la pinta, que el esfuerzo sirve para desarrollar sabiduría. He llegado a concluir que el esfuerzo sirve para desarrollar voluntad, también para desarrollar sabiduría. Por un lado, para desarrollar sabiduría y por otro lado, para desarrollar voluntad. Hay personas que en determinados aspectos están dotadas de una mayor voluntad, lo que conlleva una mayor facilidad para hacer las cosas. Hay gente que tiene una cierta facilidad para la puntualidad y otros no. La pregunta es cómo uno ha desarrollado o cómo uno es merecedor de esa facilidad para ser puntual y por qué otro no tiene esa facilidad para ser puntual. Bien, pues porque uno se ha esforzado y el otro no. En la medida en que uno se esfuerza, va desarrollando esa capacidad y llega un momento en que prácticamente no le cuesta. De la misma manera que podemos hacer pesas con un brazo y al principio nos cuesta más y poco a poco, en la medida en que vamos desarrollando el bíceps, nos va costando menos levantar la pesa. Exactamente igual pasa con la pereza y el desarrollo que esconde, que es la voluntad. De la misma manera que desarrollamos voluntad, también ocurre algo parecido con la sabiduría, como decía. En la medida en que nos vamos esforzando en saber,
en poner conciencia, en darnos cuenta, vamos desarrollando esa capacidad y poco a poco, en la medida en que desarrollamos esa capacidad, pues nos cuesta menos. Es lo mismo que decía antes. Si me esfuerzo en esforzarme, desarrollo voluntad. Y si me esfuerzo en saber, desarrollo voluntad y sabiduría. Bien, podemos mirar la pereza en cuanto a las consecuencias de esta, ¿no? Del uso de la pereza. Podemos decir que hay una pereza sana. ¿Dónde veo yo la salud en la pereza? Pues sobre todo en el descanso. Básicamente en el descanso es donde veo la utilidad más importante de la pereza. La pereza sirve para descansar o para regular el cansancio, para regular los ritmos. Hay caracteres que llamamos perezosos por su naturaleza dentro del eneagrama. Hay un tipo de carácter que se llama perezoso y a este, pues bueno, suele tener una dificultad porque predomina en exceso la pereza en este carácter y suele tener una dificultad en la gestión del tiempo y de alguna manera el tiempo se le escapa. Pero también existe la prisa y de alguna manera podemos ver también o podemos entender que la pereza para estos caracteres apresurados pues les puede servir para tranquilizarse y para tomárselo más perezosamente, o sea, más tranquilamente. La palabra tranquilidad es una palabra muy utilizada por los caracteres perezosos, que a ellos les sobra, pero a los que son excesivamente apresurados, pues les viene bien un poco de tranquilidad y pereza. ¿Y cuál es la dificultad o cuál es la consecuencia negativa del sobreuso de la pereza? Pues básicamente la impotencia. Si nos empeñamos en no poder, al final no podemos. Si nos empeñamos en no saber, al final no sabemos. Si vamos dejando que la pereza se instale en nuestras vidas, si vamos dejando, por ejemplo, que la pereza que está detrás del miedo, pues nos venza y nos convenza para no enfrentarnos al miedo, pues cada vez seremos más débiles y más cobardes. ¿Sí? Ir dejando que la pereza se apodere de nuestras vidas, pues conlleva básicamente debilidad. Y la debilidad, aunque a veces en algunos foros podamos entender que hay palabras sinónimas de la debilidad que se consideran como virtuosas, la debilidad no es ninguna virtud. Digamos que para entrar en el reino de los cielos hay que ser poderoso. No digo poderoso en cuanto a los demás o tener un poder sobre los demás, pero sí un poder de autogestión, un poder de autocontrol, un poder sobre uno mismo. Cada vez que repetimos no sé, no puedo, no me sale, yo para esto no sirvo, estamos construyendo ignorancia y estamos construyendo debilidad. El antídoto de la pereza, como ya hemos ido viendo hasta aquí, es la voluntad. La voluntad se puede desarrollar, la voluntad se puede ir conquistando y, sin duda alguna, se conquista con esfuerzo. Esforzándome puedo ir desarrollando una capacidad para poder hacer las cosas o para poder sentirlas o pensarlas o saberlas y en esa medida me voy haciendo lo suficientemente poderoso como para poder luego expresarlo sin que aparentemente o en ese momento me cueste hacerlo. Sin más, espero que te haya sido de utilidad y me gustaría verte en la próxima palabra. Saludos, Om Shanti.